la bienvenida al refugio de Morfeo. Esta semana de febrero, en honor al nacimiento de Julio Verne, viajaremos juntos a mundos de aventura y exploración. Cada día, una nueva historia susurrada para soñar con el futuro que él imaginó. Así que ajusta el volumen de tu dispositivo a un nivel placentero para la escucha. Relájate y prepárate para adentrarte en el mundo de los sueños. Allá vamos. Hoy, la vuelta al mundo en 80 días. Londres, 1872. Phileas Fogg era un caballero británico de costumbres impecables, un hombre cuya vida estaba regida por la precisión. Nadie sabía mucho sobre su pasado, salvo que poseía una considerable fortuna y que su existencia transcurría entre su elegante casa en Savile Row y el exclusivo Reform Club, donde pasaba largas horas jugando al whist, un juego de cartas que dominaba con la misma meticulosidad con la que organizaba su día a día. Era un hombre reservado, inexpresivo, casi enigmático. No tenía amigos cercanos ni familia conocida. Su rutina era inalterable. Cada acción, desde la hora exacta en que tomaba su té hasta el momento en que se retiraba al club, estaba cronometrada con una precisión casi obsesiva. Para él, la vida era una ecuación en la que el orden y la disciplina lo eran todo. Un hombre así no parecía el tipo de persona que se embarcaría en una gran aventura. Sin embargo, aquella tarde, durante una habitual partida de cartas, la conversación derivó en los nuevos avances en el transporte. Hoy en día, con los nuevos ferrocarriles y barcos de vapor, es posible recorrer el mundo en 80 días, comentó alguien. Una locura, exclamó otro. Demasiados imprevistos, demasiados riesgos. Fogg, imperturbable, dejó sus cartas sobre la mesa. Es perfectamente posible, dijo con calma. Y lo demostraré. Apostó 20.000 libras a que lo lograría y anunció: salgo esta misma noche. Su mayordomo, Jean Passepartout, recién contratado, no podía creer lo que escuchaba. De origen francés, Passepartout era un hombre de complexión ágil y fibrosa, acostumbrado al movimiento y a la destreza física. Durante su juventud había trabajado como acróbata en espectáculos ambulantes, además de ser bombero y profesor de gimnasia. Por ello, aunque había aceptado el trabajo de mayordomo con la esperanza de llevar una vida tranquila y estable en Londres, su naturaleza inquieta y su agilidad aún estaban presentes en su forma de moverse y reaccionar. Empaque lo esencial. Salimos en 10 minutos, ordenó Fogg. Y así, sin un atisbo de emoción, comenzó la aventura más extraordinaria de su vida. Esa misma noche, sin perder un minuto, Fogg y Passepartout partieron de Londres en un tren con destino a Dover. La brisa del mar les recibió al cruzar el Canal de la Mancha a bordo de un ferry que los llevó hasta Calais. Desde allí, tomaron el expreso nocturno hacia París, donde apenas hicieron una breve escala. Mientras los pasajeros se maravillaban con la ciudad de la luz, Fogg, indiferente a la belleza de los bulevares parisinos, se limitó a verificar su itinerario y asegurarse de que su plan iba según lo previsto. Desde París abordaron un tren express que los llevó a través
través de los Alpes franceses e italianos. La locomotora rugía mientras ascendía por los majestuosos paisajes montañosos rumbo a Turín. A pesar de los cambios de temperatura y el imponente panorama, Fogg permanecía impasible, como si todo el recorrido fuera una mera formalidad. En cambio, Passepartout, maravillado por el paisaje, pegaba la cara contra la ventana, disfrutando de su primer viaje más allá de Inglaterra. Al llegar a Brindisi, en el sur de Italia, se dirigieron al puerto donde abordaron el Mongolia, un barco de vapor que los llevaría a Suez, Egipto. A bordo, Passepartout se relajó por primera vez desde que comenzó el viaje, mientras Fogg, con su reloj de bolsillo en mano, repasaba los horarios de conexión para evitar cualquier imprevisto. Al desembarcar en Suez, un nuevo personaje entró en escena, el detective Fix, un agente de Scotland Yard. Días antes en Londres, el Banco de Inglaterra había sido robado y el ladrón, según los informes, tenía una descripción que coincidía con la de Phileas Fogg. Sin pruebas suficientes para arrestarlo, Fix decidió seguirle la pista, convencido de que el distinguido caballero era el criminal que escapaba con el botín. Ajenos a la vigilancia, Fogg y Passepartout continuaron su viaje sin sospechar que ya tenían un enemigo en la sombra. Desde Suez tomaron un barco hasta Bombay, en la India británica. Una vez allí, Passepartout cometió un grave error. Sin saberlo, entró en un templo hindú sin descalzarse. Esto enfureció a los locales y fue necesario que Fogg pagara una multa para evitar problemas. Su siguiente destino era Calcuta, y para llegar allí abordaron el ferrocarril, pero en pleno trayecto descubrieron que la línea no estaba terminada. Aún faltaban kilómetros de vía en medio de la selva. Para continuar, compraron un elefante y contrataron a un guía, Sir Francis Cromarty. Durante el recorrido, se encontraron con una escena escalofriante. Una joven viuda, Aouda, estaba a punto de ser quemada viva en la pira funeraria de su esposo fallecido. Era una antigua tradición, pero Fogg no dudó en intervenir. «La salvaremos», dijo con determinación. Con un plan cuidadosamente ejecutado, Passepartout se disfrazó como el espíritu del difunto esposo y en la confusión lograron rescatar a Aouda. Cuando finalmente llegaron a Calcuta, Fix, que seguía persiguiéndolos, aprovechó la oportunidad para arrestar a Passepartout por su incidente en el templo. Fogg pagó una fianza y lograron salir antes de que Fix pudiera impedirlo. Aouda, sin un lugar seguro al cual regresar, los acompañó. Al llegar a Hong Kong, Fogg, Passepartout y Aouda encontraron una ciudad vibrante y bulliciosa, llena de comerciantes europeos y asiáticos, barcos mercantes y unas calles estrechas repletas de farolillos rojos. Era una encrucijada entre Oriente y Occidente, un lugar donde la fortuna podía cambiar en cuestión de minutos. Pero no eran los únicos que habían llegado a la ciudad. Fix, el persistente detective de Scotland Yard, también estaba allí y tenía un nuevo plan. Sabía que aún no podía arrestar a Fogg sin la orden oficial, así que decidió jugar su última carta, manipular a Passepartout. Aprovechando la ingenuidad del mayordomo, Fix lo llevó a una taberna del puerto y entre copas
copas de sake y relatos sobre el supuesto pasado criminal de Fogg lo emborrachó. El francés, confundido y mareado, terminó cayendo en un profundo sueño. Mientras tanto, Fogg y Aouda llegaron al puerto para descubrir una amarga sorpresa. Su barco a Yokohama ya había zarpado sin ellos. Cualquier otro habría entrado en pánico, pero Fogg, con su imperturbable calma, buscó una solución inmediata. Descubrió que un barco mercante partía hacia Shanghái, desde donde podrían tomar otra embarcación hasta Yokohama. Sin perder tiempo, abordó el barco junto a Aouda, confiando en que de alguna forma recuperarían a Passepartout. Despertando en Hong Kong con una terrible resaca, Passepartout descubrió que su amo y Aouda habían partido sin él. Sin dinero ni pasaporte, consiguió embarcarse como polizón en un barco con destino a Yokohama, pero al llegar se encontró completamente solo en un país desconocido, sin recursos y sin la menor idea de cómo reunirse con Fogg. Desesperado, comenzó a correr las calles de Yokohama en busca de una solución. Fue entonces cuando se topó con un circo ambulante que se preparaba para una gran función. Observando su agilidad y habilidades acrobáticas, los artistas lo convencieron para que se uniera a ellos. Sin otra opción, Passepartout aceptó. Mientras tanto, Fogg y Aouda llegaron a Yokohama a bordo del barco desde Shanghái. Sin perder tiempo comenzaron a buscar a Passepartout por la ciudad. Fogg, como siempre, permanecía sereno, pero Aouda no podía ocultar su preocupación. Después de horas de búsqueda, pasaron frente a un gran cartel que anunciaba un espectáculo circense. Fogg, recordando la destreza de Passepartout, tuvo un presentimiento y decidieron entrar al espectáculo. Efectivamente, en medio del show, vieron a Passepartout haciendo acrobacias en la cuerda floja. Al verlos entre el público, el francés casi cae del susto, pero logró mantener el equilibrio. El reencuentro fue emotivo. Passepartout, entre lágrimas de alivio, corrió hacia Fogg y Aouda, pero este, imperturbable como siempre, simplemente dijo: «Es hora de irnos». Sin perder un segundo más, abordaron el barco rumbo a San Francisco, dejando atrás sus problemas en Asia y continuando su increíble carrera contra el tiempo. El barco que transportaba a Fogg, Passepartout y Aouda atracó en San Francisco, una ciudad en pleno auge, donde los edificios de madera, las tabernas ruidosas y las calles llenas de buscadores de oro daban un aire de caos y oportunidades. El bullicio de la ciudad reflejaba su mezcla de culturas. Chinos, mexicanos, europeos y antiguos pioneros compartían el mismo espacio en un torbellino de negocios, apuestas y duelos. Sin perder tiempo, Fogg condujo a su grupo hasta la estación de tren, donde abordaron el ferrocarril transcontinental que los llevaría a través de las llanuras, montañas y desiertos de los Estados Unidos hasta Nueva York. Este trayecto era una hazaña moderna, uniendo el Atlántico con el Pacífico en apenas unos días, algo impensable pocas décadas antes. Los primeros días transcurrieron sin inconvenientes, hasta que en plena travesía por las llanuras de Nebraska, el tren fue atacado por una banda de Sioux. Los guerreros, montados en veloces caballos, disparaban flechas y armas de fuego mientras intentaban abordar los vagones. Se desató el caos. Pasajeros aterrados se lanzaban al suelo mientras los guardias del tren disparaban en defensa. En medio del ataque,
Passepartout, siempre impulsivo, intentó cortar los frenos del tren para detenerlo y ayudar a los pasajeros a escapar. Sin embargo, en el proceso fue capturado por los Sioux y llevado como prisionero. Fogg, que hasta el momento había evitado cualquier conflicto innecesario, no dudó en actuar. Organizó un grupo de rescate con algunos soldados de un fuerte cercano y con su característica determinación cabalgó hacia el campamento enemigo. La misión fue peligrosa, pero lograron liberar a Passepartout en una audaz incursión nocturna. El rescate, sin embargo, les costó caro. Perdieron el tren y valiosas horas de viaje. Con el tiempo en su contra, tomaron un trineo de vela que los llevó hasta Omaha, donde abordaron otro tren a Chicago y finalmente a Nueva York. Pero al llegar a la ciudad, descubrieron un problema aún mayor. Su barco a Inglaterra ya había partido. Sin rendirse, Fogg ideó un nuevo plan, demostrando que incluso en los momentos más desesperados su temple y su ingenio eran inquebrantables. Rendirse no era una opción. Fogg recorrió el puerto en busca de cualquier barco que pudiera llevarlos al otro lado del Atlántico. Finalmente encontró un barco de carga, el Henrietta, cuyo capitán, Andrew Speedy, era un hombre rudo y testarudo. «No llevo pasajeros», gruñó Speedy cuando Fogg le ofreció dinero para embarcar. Sin inmutarse, Fogg compró el barco entero por 8.000 libras y ordenó zarpar inmediatamente rumbo a Europa. Durante los primeros días todo marchó según lo planeado. Sin embargo, al cabo de un tiempo se encontraron con un problema. El carbón se estaba agotando. Sin otra alternativa, Fogg tomó una decisión drástica. Ordenó que se quemara toda la madera del barco para alimentar las calderas. Uno a uno, los mástiles, los muebles y las estructuras fueron consumidos por las llamas. A pesar de lo extremo de la medida, el plan funcionó. Lograron llegar a la costa de Irlanda, desde donde tomaron un tren a Dublín y luego un ferry hasta Liverpool. Sin embargo, cuando al fin pisaron suelo inglés, Fix hizo su último movimiento. «Señor Fogg, queda arrestado en nombre de la ley», anunció mostrando una orden de arresto. El tiempo perdido en prisión fue devastador. Cuando finalmente se descubrió que el verdadero ladrón había sido capturado en Londres, ya era tarde. Fogg tomó el último tren a Londres, pero llegó 5 minutos después de la hora límite. La apuesta estaba perdida. Por primera vez en su vida, Fogg se sintió derrotado. Regresó a casa con el corazón pesado, convencido de que toda su aventura había sido en vano. Pero el destino aún tenía una última sorpresa guardada para él. Phileas Fogg regresó a su hogar en Savile Row. Había recorrido el mundo en 80 días exactos, enfrentando tormentas, ataques de bandidos, sabotajes y retrasos inesperados. Pero un simple error de cálculo, una llegada tardía de 5 minutos, lo había privado de su victoria. Se encerró en su estudio sin decir palabra, mientras Passepartout y Aouda lo miraban con preocupación. El francés, abatido, se culpaba por no haber visto antes la trampa de Fix o por no haber encontrado un barco más rápido en Nueva York. Pero era Aouda quien más sufría al ver a Fogg tan diferente a aquel hombre decidido y seguro que le había salvado en la India. «Señor Fogg», dijo Aouda con voz suave, «tal vez haya perdido la apuesta, pero ha ganado algo mucho más valioso». Fogg la miró sin comprender. «¿Más valioso que mi fortuna?».
Si no me hubiera rescatado aquel día, continuó, mi destino habría sido la muerte. Gracias a usted he encontrado una nueva vida y me gustaría compartirla con usted. Fue en ese momento cuando Passepartout, al salir a organizar los detalles de la boda, descubrió algo increíble. Al haber viajado constantemente hacia el este, Fogg había ganado un día sin darse cuenta. Corriendo de vuelta a casa, irrumpió en la habitación gritando: «Señor Fogg, aún tenemos tiempo». Sin perder un segundo, Fogg salió disparado hacia el Reform Club. Entró cuando el reloj marcaba exactamente 8:45 p.m. y con la serenidad que lo caracterizaba, proclamó su victoria. Había ganado la apuesta, pero más importante aún, había encontrado el amor, la amistad y una vida más allá de la rutina.